Hello, beautiful people. Welcome to Grace of Wisdom, a place where ancestral voices and contemporary stories converge to awaken awareness and action. In this episode, I have the absolute honor to be speaking with Beatriz Janine Figueroa, who is a Puerto Rican writer, an editor, a scholar, an activist, and we're gonna be diving into the movement Defiende a Cabo Rojo and the fight to protect Puerto Rico's natural sovereignty. Resistance begins with knowledge, and today we'll open that path together. Hola, gente bella, y bienvenidos a Sabiduría Grises, donde las voces ancestrales y las historias contemporáneas convergen para despertar conciencia y acción. En este episodio tengo el gran honor de conversar con Beatriz Janine Figueroa, escritora, editora, académica, activista, sobre el movimiento Defiende a Cabo Rojo y la lucha por proteger la soberanía natural de Puerto Rico. La resistencia comienza con el conocimiento y hoy vamos a abrir ese camino juntos. Ahora les digo, prepárense porque esto va a ser un poquito de Spanglish. Así es como mi mente funciona a veces y creo que es una linda forma de poder tener a la isla y a la diáspora juntos y que ambas partes puedan entender un poquito más de lo que está pasando en Cabo Rojo. Así que espero que lo disfruten mucho y estamos aquí a la orden. Beautiful people, this is going to be a Spanglish kind of situation. I wanted to make sure that the diaspora and the island can be connected through this podcast. And we're here. Reach out if you need us. I hope you enjoy it. Came from the heart. Peace. Primeramente, gracias por decir que sí. Claro, gracias. Creo que esto es un aspecto súper importante, no solamente para la isla, pero también para la diáspora, para todos nosotros que queremos volver a casa. Entonces, quiero algo en la cual la diáspora pueda entender un poquito más de lo que está pasando. We know that this is essential. This is actually essential. La cuestión de los vínculos más allá del archipiélago y de precisamente elevar esta discusión más allá de nuestras islas, ¿no? A todas las personas que aman a Puerto Rico, que se identifican como puertorriqueños, donde quiera que estén. Quería comenzar con cuáles son las principales preocupaciones que tiene la comunidad sobre el proyecto Esencia, especialmente cuando se trata de el tema climático y el ecosistema. Sí, mira, quizá debemos empezar describiendo un poco en qué consiste esta propuesta del llamado Proyecto Esencia, porque yo creo que es que la primera gran preocupación tiene que ver justamente con las características de este megaproyecto y el precedente que establecería en la colonia, que sigue siendo Puerto Rico, lamentablemente, eh, y que ha estado viviendo y sobreviviendo en años recientes, sobre todo desde la imposición de la ley promesa por el Congreso de los Estados Unidos y con esa ley, la imposición de la Junta de Control Fiscal y toda una aceleración de medidas neoliberales de privatización de servicios públicos, recortes extremos a las instituciones públicas, etcétera. Con eso eso ha venido acompañado de una aceleración del fomento, ¿no? a la llamada inversión foránea, pero con
con unas condiciones de beneficio extremo y de privilegio extremo que realmente no se podrían, en realidad no se deben describir como una inversión, porque es más bien como el exiguo dinero del pueblo de Puerto Rico subvencionando proyectos billonarios en el caso de Esencia y también pues toda la rampante especulación de bienes raíces, gentrificación de nuestros barrios y toma realmente sobre todo de las costas en Puerto Rico. Esto podríamos discutir, o sea, podríamos conversar mucho tiempo sobre how this fits into a very long colonial, capitalist, racist history that is not from the last few years, that actually is, way longer. But certainly since Promesa in 2016, this regressive dynamic has been intensifying dramatically. Entonces, Esencia, este megaproyecto, a nosotros nos parece sintomático, ¿verdad? Paradigmático de esta aceleración de medidas extremas neoliberales que buscan concentrar la riqueza en cada vez menos y menos manos y por lo tanto agrandar cada vez más la brecha entre los más ricos, que son cada vez menos personas en el planeta, y el resto de la población cada vez más precarizada, viviendo en condiciones cada vez más empobrecidas. Entonces, el megaproyecto Esencia es precisamente una propuesta principalmente de dos firmas foráneas, no puertorriqueñas, que se llaman Rubén Brothers y Triples Capital. Estas firmas, e invito a la gente que nos escuche a hacer su propia investigación en Internet sobre la trayectoria de estas dos firmas, proponen un megaproyecto de lujo residencial y turístico. It's a luxury mega project that basically seeks to build a city, a luxury city, within the municipality, the town of Cabo Rojo. Cabo Rojo is a town on the southwestern tip of Puerto Rico's main island, y en específico en una zona de Cabo Rojo que se llama Los Pozos, Los Pozos y Peñones de Melones. Esa área es especialmente crítica y sensitiva porque tiene un altísimo valor ecológico, precisamente lo que tú señalabas, y ecosistémico, y al mismo tiempo tiene un altísimo valor arqueológico. Y vale la pena que me detenga un poquito, I think, in describing what that actually means. Yes. We're talking about más de 1,500 cuerdas, which is not exactly a cuerda, is a unit of measurement that is not exactly an acre, but it's very close. So you can think about it as acres, right? So we're talking about close to 2,000 acres of land. It's coastal land, but it's also tierra adentro, porque es bien grande la magnitud del proyecto. Y ahí adentro ellos pretenden construir más de 1,000 residencias millonarias, de costos millonarios, porque it's a luxury development, and this is very important. This has nothing to do with social interest, so-called social interest development, or so-called social interest housing projects. This is a luxury development, and it is proposed as such. So over 1,000 houses, 3 cadenas hoteleras. They announced that the following chains are coming to Esencia: Rosewood, Mandarin Oriental, and Aman. If you also do some research on these 3 luxury hotel chains, you get an idea that, tú no te puedes quedar en un hotel de esto por menos de $1,000 la noche. So clearly, this is designed and directed for the uber rich, for the global uber rich, and certainly not even the richest Puerto Ricans. Only the very, very, very richest Puerto Ricans can probably stay a night in one of these hotels. Así que, además de las más de 1,000 casas, además de las 3 cadenas hoteleras, esta ciudad de lujo tendría una escuela privada con 500 dormitorios para estudiantes que puedan pagar el costo de una escuela como esa. Tendría su propio centro de salud
tendría 2 centros comerciales y de entretenimiento, que a su vez también tendrían no solo tiendas y comercios y restaurantes, sino también instituciones religiosas. Esto está planteado así en el diseño, en los planos de Esencia. Y uno de estos centros comerciales, dicen ellos en los planos propuestos, incluiría, de hecho, como que un exhibition center for them to show, which is basically to commodify, whatever archaeological objects they salvage, because, I mean, obviously, a lot of it is just going to be destroyed by the sheer volume of construction required to build this city. Se consigna en los documentos que tienen que remover más de 1 millón de metros cúbicos de corteza terrestre in order to be able to build this city. So they will certainly, you know, we know that there are por lo menos más de 100 yacimientos arqueológicos en esta zona en Cabo Rojo, así que mucho se arrasará, y lo que sea que ellos decidan que quieren collect, pues lo pondrían en un exhibition center, en uno de los centros de entretenimiento dentro de Esencia, y así una serie de otras características que harían posible que literalmente usted pueda vivir allá adentro, dentro de esta ciudad de lujo, esta especie de burbuja artificial que a su vez estaría dentro del pueblo de Cabo Rojo. Bien importante, uno es precisamente la magnitud, just the sheer magnitude and scale of this so-called development is so immense that it really goes beyond anything that we've seen in Puerto Rico so far, even though Puerto Rico has been especially, its ecosystems have been especially exploited over the last more than 500 years. And more recently, its coastal areas have been particularly targeted by international capitalist interests. But even taking all of this into account, Esencia would be much bigger than anything we've seen in Puerto Rico. So that is the first just sheer concern that we have sobre este proyecto. Además, ellos plantean que este proyecto es sustainable, ecologically sustainable, because van a hacer todo eso que yo acabo de describir y más, porque no he dicho todas las características, es como para que, es una ciudad realmente. Ellos van a hacer todo eso que ellos dicen, impactando, dicen ellos, solo el 25% de esas tierras. Now, as we speak, estamos en el proceso de las vistas públicas o public hearings concerning el documento que se llama Declaración de Impacto Ambiental de este proyecto, que es parte del proceso requerido por las leyes puertorriqueñas del Estado Libre Asociado para otorgar permisos a cualquier desarrollo propuesto. Y se ha demostrado ampliamente en las vistas públicas que continúan este próximo jueves 13 de marzo, porque 2 días no fue suficiente para todos los alegatos que se están presentando en contra de este proyecto, pues se demostró ampliamente que eso de que el impacto va a ser mínimo y solo el 25% de las tierras es de hecho totalmente falso. Y hay múltiples formas de violaciones, manipulaciones y engaños en ese documento de la Declaración de Impacto Ambiental que pretende vendernos la idea de que esto es un proyecto sostenible y de que va a proteger esta serie de hábitats altamente sensitivos que se encuentran en esta zona de los pozos. Allí, que de hecho están categorizadas la mayoría de estas tierras como suelo rústico especialmente protegido, that's a category, precisamente para decir que el valor ecológico es de tal magnitud que esos suelos no se pueden urbanizar. Allí en esos terrenos estamos hablando de una interconexión de múltiples ecosistemas interdependientes entre sí, que incluyen zonas costaneras, humedales, salitrales y también bosques jóvenes y maduros, sobre todo ecosistemas de bosque seco. Y geológicamente y ecosistémicamente esta zona está conectada con la zona más antigua en términos geológicos
en Puerto Rico, que es la Sierra Bermeja en Cabo Rojo, porque es la primera que emergió del fondo del mar, porque sabemos que somos islas volcánicas. Y todos estos ecosistemas están conectados entre sí hasta por lo menos el bosque seco de Guánica. Así que toda la zona suroeste realmente está vinculada por múltiples procesos ambientales y ecológicos, y este lugar en Los Pozos es digamos, el epicentro, ¿no? Uno de los epicentros de esa enorme sistema vital que ciertamente cumple un montón de funciones esenciales para la vida, y también de protección de nuestras costas ante los cada vez más frecuentes eh, tormentas, huracanes y los llamados desastres naturales, que muchas veces no tienen mucho de naturales y son más desastrosos por razones sociales y políticas. Eh, esta zona también es sumamente importante para cientos de especies de fauna y flora y funga, tanto terrestre como marítima, como marina. Y de hecho, en Los Pozos tienen hogar múltiples especies endémicas de Puerto Rico que están amenazadas o en peligro de extinción. Y destacamos habitualmente las dos especies endémicas de aves, el guabairo y la mariquita, pero hay más. Y en las aguas, el manatí antillano y el carey. Así que todo eso, y otra vez, no me quiero extender tantísimo, pero all of this put together really, I think, paints a picture of the extreme importance that this particular place has in ecological terms for the sustenance of life in general, not only human life, but all forms of life, and for the protection of, of, of our society, literally. Y eso no lo paga nadie, ¿verdad? Porque a la naturaleza nadie, eso la naturaleza nos lo regala, esas formas de protección de la costa. If you don't disturb los manglares, if you protect them and you allow them to grow and to be healthy, tú tienes una protección natural contra el embate de huracanes. Entonces, eso no, en el cálculo capitalista, ¿verdad? Supuestamente todo es intercambiable por dinero, pero algo como eso es un regalo absoluto en el que el dinero no entra, pero si tú lo mutilas, lo dañas o lo destruyes, el costo que entonces va a tener, el costo en dinero que entonces va a tener lo que te va a pasar cuando ya el mangle no esté para protegerte, es un costo astronómico. Y de hecho hay economistas que hacen ese trabajo en el contexto de la crisis climática, ¿verdad? Es decir, todos los ahorros que la economía capitalista hace precisamente en la medida en que los entornos naturales se protegen. Así que para la gente que hace ese tipo de cálculo económico, yo creo que eso es bien importante señalarlo también, que aquí hay un montón de regalos que la naturaleza nos hace de por sí si la protegemos, y un montón de costos potenciales astronómicos que vamos a tener si la destruimos. Y así puedo hablar de los efectos adversos que esto tendría en términos del alza de las temperaturas, que ya las estamos viviendo de manera bien dramática, el alza de la temperatura, el alza en el nivel del mar, eh, todas las implicaciones que esto tendría en destrucción de hábitats para la captación de carbono. Si tú eliminas ciertos ecosistemas, tú tienes entonces una mayor exposición a las emisiones. Y por supuesto, todo lo que va a implicar una ciudad como esta en términos de infraestructura, que ese ha sido uno de los temas centrales de discusión en las vistas públicas. Estamos hablando de una zona de bosques secos, y los desarrolladores de Esencia alegan que ellos van a suplir la demanda de agua, de ese montón de demanda de agua que habrá adicional con estas miles de casas y todas estas habitaciones de hotel, hincando pozos para sacar agua de los acuíferos, cuando se sabe que eso será totalmente insuficiente, porque precisamente el ecosistema del que se trata, y entonces tú pones en riesgo
de contaminación todo el acuífero por la posible intrusión salina si tú explotas excesivamente el acuífero sacando agua. Entonces, ellos dicen, pues, pues nos conectamos entonces a la infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, que en esta zona nuestra del suroeste del país, precisamente es notoria porque de por sí no puede suplir la demanda existente y tendría entonces que duplicar la capacidad del Valle Agrícola de Lajas, afectando así la provisión de agua para los agricultores de la zona y para todos los residentes de Cabo Rojo y pueblos aledaños. Así que todo lo que te digo es como un resumen grande de lo que es el proyecto y las implicaciones ecológicas y ecosistémicas que puede tener, y ni siquiera he hablado mucho de las implicaciones para nuestra historia y para nuestra memoria en lo que concierne a el alto valor arqueológico de ese lugar. Y por supuesto también hay que hablar de las terribles consecuencias económicas, sociales y demográficas de un megaproyecto que no va a ser otra cosa que intensificar la gentrificación, el encarecimiento de la vida y el desplazamiento de nuestras poblaciones, de sus barrios y de sus lugares ancestrales y del lugar donde viven sus familias, ya en un contexto en el que muchísimas familias trabajadoras puertorriqueñas no pueden pagar, no digo ya yo comprar propiedades, pero no pueden pagar ni los alquileres con la alta inflación que se ha estado dando por las medidas y los procesos neoliberales que yo describí hace un rato. Wow. You know, as you talk, I can't help but think of so many different things. I can't help but think that the plan of Puerto Rico without Puerto Ricans is in full swing. It's displacement, it's, you know, destroying the ecosystems, it's disconnecting us not just from our land, but disconnecting us from community, from culture, from heritage, from true history. Because it's almost like they don't want us to know. They want us to forget. They want the future generation to forget who were their ancestors and what they left behind. And it's quite mind-boggling when you think about that, because when you think about you know, artifacts, you know, with such deep history, it's amazing the way that these people and systems in place lead us to believe that our ancestors were savages, that they weren't smart, that they weren't able to do so many things, that they're less than. Yet the full-on extraction of artifacts, archaeological artifacts, not just from Puerto Rico, but let's say Africa, Native Americans, all of these things are being put in museums that they turned into businesses because people now have to pay to come in and see those things that don't even belong to them. It belonged to the people. So the fact that they have this whole structure in their mind as to, okay, we're going to do a couple of things. First thing, we're going to destroy the archaeological land. We're going to put it in a museum so we can make money. And guess what? We get to choose the narrative as to what those archaeological artifacts are all about. So here they are reshaping the whole history. And I feel like that's very important, because if there's one thing that I always say is that the system is really good at infiltrating, divide and conquer, and infiltrating individualism. And the fact that we come from a heritage that's united, that comes from working in community, and here they come and they just want to extract that.
It's for purpose. And that's the purpose. And I think that's something that I want to make very clear for people to truly understand as to the huge importance that is alone when we think just about the archaeological artifacts. Everything is important, but how are we going to know who we are and where we come from if we keep letting them strip us away from what's rightfully ours, from what rightfully belongs to us, to our future generations? How are they going to know? So this fight that Defienda Cabo Rojo is doing, just with that aspect alone of having future generations know who they are and know what their identity is huge, because without that we'll be lost. Yes, absolutely. The colonial project in general in Western, in so-called Western modernity, has always been, among other things, a project of massive erasure. I mean, that has clearly been one of the main strategies to exert domination and control, uh, to the extent that you act as though there is nothing there, as though there is not a people there, and the history and the memory, and and indeed, as you say, as long as you control the narrative of whatever there is there, and you say actually the narrative is there is nothing there, or there is nothing of importance there, or there is nothing that is worth preserving there, as long as you produce that narrative of erasure, it's an outstanding tool to exert control and domination. So indeed, the struggle for Los Pozos and the struggle against Esencia, which is a multidimensional struggle, and there are a lot of organizations and individual people involved in the struggle, both in Cabo Rojo and at the national level and the international level, and wherever Puerto Ricans are today. Is fundamentally also a struggle to oppose erasure in the contemporary moment. It's so in that sense, it is a struggle que también tiene su linaje, como yo decía ahorita. La esencia forma parte de una historia, de una larga historia de explotación colonial, capitalista, racista. También digo que la lucha en su contra también forma parte de un largo linaje de resistencia de pueblos originarios, de resistencia de pueblos esclavizados, de resistencia cimarrona, de resistencia también de quienes insisten en defender nuestros archivos, nuestras historias, nuestras narrativas, nuestra memoria. Tenemos múltiples personas, arqueólogas y arqueólogos, como parte de esta lucha, que están en el frente de batalla para precisamente denunciar lo que este supuesto desarrollo pretende hacer con fundamentalmente una enciclopedia de nuestra ancestralidad, y que están trabajando por precisamente fomentar la documentación, el estudio y la preservación, no solo de los cientos de yacimientos en Los Pozos, sino en todo el país. Esto está pasando al mismo tiempo en que se está discutiendo en la legislatura de Puerto Rico el traspasar las responsabilidades del Instituto de Cultura puertorriqueña, que hasta ahora ha tenido respecto del Archivo Arqueológico de Puerto Rico, a desarrollo y comercio, ¿no? Y claro, forma parte de la misma lógica de si tú le restas importancia a preservar nuestra memoria ancestral, nuestra historia ancestral, y la conviertes en mercancía para la Oficina de Desarrollo y Comercio, pues entonces, por supuesto, tú estás cumpliendo con ese plan de borradura y de sencillamente
que no haya límite de lo que el capital puede explotar para enriquecer fundamentalmente a un minúsculo grupo de personas. Y esto es bien importante destacarlo, porque la gente, hay gente, ¿no?, que plantea, y ellos también lo plantean, que un megaproyecto como este es desarrollo, es progreso y es inversión en Puerto Rico. Pero lo cierto es que esto es un enorme despojo. No podemos olvidar que a estos inversionistas ya se les aprobó 497.7 millones de dólares en créditos contributivos y una larga lista de exenciones contributivas sobre la propiedad, sobre productos y usos, etcétera. Tengo la lista aquí a la mano si ahorita la queremos mirar. Eh, lo cual significa que realmente aquí no hay inversión. Aquí lo que literalmente se está haciendo es usando el dinero del pueblo de Puerto Rico, que está sumido en una enorme crisis desde hace varios años ya, y esto lo sabe el planeta entero porque ha sido muy cubierto, una gran crisis producto en gran medida del régimen neoliberal de la deuda, eh, usando el dinero del pueblo de Puerto Rico en crisis para subvencionar una ciudad de lujo para 2 o 3 personas que puedan venir a comprar esas casas o a quedarse en esas noches de hotel. Entonces, es bien importante también insistir en las palabras que usamos. No es desarrollo, es despojo. No es inversión, es realmente especulación con el dinero del pueblo de Puerto Rico y un negocio redondo para 2 o 3 personas que están detrás de este proyecto. Porque la cuestión es que la clase billonaria global es bien poca gente. Así que cada vez también que insisten en que los que se oponen a esto son la minoría de siempre. No, la minoría son ellos. Ellos son los que son bien poquitos. Nosotros somos las grandes mayorías defendiendo nuestra tierra, defendiendo nuestros mares, defendiendo nuestro hogar, defendiendo precisamente nuestra historia y nuestra memoria y diciendo, y yo creo, Sin Marí, celebrando también que pese a más de 500 años de este proyecto borradura de nuestra ancestralidad, de nuestro pasado, the Puerto Rican people is alive and we have survived and we continue fighting and struggling against this multi-headed monster. So, yo creo que también la coalición de organizaciones Defiende a Cabo Rojo, que somos organizaciones científicas, comunitarias y culturales, que formamos parte de este esfuerzo, y tenemos múltiples organizaciones hermanas fuera de Cabo Rojo, en otras zonas de Puerto Rico y también fuera del archipiélago, como es el caso contigo. Formamos parte, ¿no?, de una gran red o un gran tapiz eh, de luchas en las que reconocemos que todo está interconectado, todas las formas de vida están interconectadas, la humana con todas las demás, todos los tiempos están interconectados. Defender este presente es para nosotros también defender nuestro pasado, y defender nuestro pasado es defender nuestro presente y la posibilidad de nuestro futuro. Y cuando hablamos de esto, también estamos hablando de defender nuestro derecho a permanecer en nuestro país y en el país de nuestros ancestres. Y es también la defensa del derecho tuyo y de todas las personas que aman y se identifican como puertorriqueñas de regresar, si quieren y desean regresar, que el país pueda recibirlos y acogerlos, porque el país es nuestro. Así que es también una lucha por el derecho a permanecer y una lucha por el derecho a regresar a Puerto Rico. Es una lucha también en el caso específico de Cabo Rojo, y yo creo que esto es bien importante destacarlo, as long as we're talking about history and memory. Cabo Rojo is also a place that has retained very powerfully a fundamentally working class folk history, right? So the history of Cabo Rojo, this is what I want to say. The history of Cabo Rojo is primarily the history of its working class, meaning la historia de los pescadores, la historia de los pichicheros, la historia de los salineros, which were our first organized los trabajadores de la sal en las salinas de Cabo Rojo fueron nuestros primeros trabajadores
organizados que tuvieron unas extraordinarias victorias en su lucha a principios del siglo XX, incluso antes y de manera simultánea a la lucha de los trabajadores de la caña de azúcar. Es también la historia de las trabajadoras de la industria de la aguja, el caso de la figura histórica de María Civico, que caborrojeña, que nació bajo la esclavitud, nació esclavizada y fue liberta a los pocos años de vida y se convirtió en una líder regional y en una trabajadora de la aguja con renombre internacional. Es una de las figuras que nos interesa mucho destacar de nuestro pasado en Cabo Rojo, junto obviamente a la mucho más conocida figura de Betances y otros revolucionarios políticos, pero en el caso de María Civico, que de hecho tenemos una organización que se llama precisamente así, que es una organización caborrojeña que se dedica a recordar y exaltar la figura de María Civico y otras mujeres afropuertorriqueñas y afrocaborrojeñas que han sido centrales en la historia de nuestra zona en el país. Así que yo creo que todo eso está involucrado en esta lucha. Todo, qué narrativa, como tú bien decías. What is the narrative we tell ourselves about ourselves? What is the narrative we tell ourselves about Cabo Rojo? What is the narrative we tell ourselves about the country? And how is this narrative struggling against the official dominant narrative that just basically wants to come in and say, oh, Los Pozos is just a dry forest, looks pretty bad. I'm just gonna put 3 hotels and 1,000 houses, luxury houses there, and that's it. And there's nothing there, and there's nothing valuable in there. So this is what we're up against. It clearly is. It's a huge struggle, and we're fully and deeply committed with it. And again, I'm really grateful for the opportunity to talk with you and to also get the word out that, you know, this is what's happening in Cabo Rojo. Sometimes it's difficult to keep up because there are so many things happening and the onslaught is, you know, coming from all directions right now. And we realize this, but it's really great to be able to connect with just brothers and sisters in similar struggles across the global South. Yeah, to me, it's honestly an honor and a privilege to be able to connect with communities, boots on ground, people for the people. And I know the diaspora is very grateful because the fight that you all are fighting is a collective fight. It's not just for the island, but it also ripples into the diaspora. And, you know, one of the things that we often think about, it's cómo es posible que un proyecto multimillonario como Esencia tenga prioridad mientras hay tantas comunidades en Puerto Rico que siguen sin luz y sin agua. Pero sí hay dinero para crédito contributivo. Sí, sí. And yet the consequences of displacement, of contaminating our oceans, contaminating, our environment, displacement, not just like human beings, but also yes. Ecosystems completely destroyed, that benefit us. So now there's a conflict with humans and nature, and how is nature supposed to protect us if we're not protecting it? So yeah, go ahead. Yeah, I think that we must not forget that historically, not only today, but historically, across the so-called modernity, it's not been
it's not been the species, it's not been humanity as such against the rest of the forms of life. It's really been a few people against all forms of life. Of course, as part of a deep set capitalist structure that has allowed for this to reproduce in a dominant manner across the planet. But what I mean to say is, let us not forget that the majority of humanity has not been privy to this or party to this or participated in this, on their daily lives. Ahora mismo sabemos que, no tengo ahora los datos precisos, pero hay estudios, ¿no?, que revelan que la abrumadora mayoría del % de emisiones de carbono provienen de el ínfimo % de la población global. O sea, el 1% es responsable me parece que el último dato que leí sobre este tema, porque precisamente está en la discusión, ¿no? El 1% de la población global era responsable de la misma cantidad de emisiones de carbono que el 66% de todos los países del mundo. I mean, that is just outrageous. Y si tú lo amplías un poco el % y dices, bueno, el 10% de la población global, que de todas maneras es bien poquita gente, el 10% de la población global es responsable de la mitad de las emisiones a nivel global, del 50% de las emisiones a nivel global. O sea, aquí, por supuesto, estamos ante una coyuntura histórica, y yo creo que con las elecciones en Estados Unidos, con las elecciones en Puerto Rico y con las elecciones en otras partes del mundo recientes, estamos ciertamente confrontados con ciertos grupos en el poder que están llevando ese outrageous panorama a límites sencillamente impensables, ¿no? Que uno tiene que confrontarse con con la catástrofe, ¿no? Con la destrucción casi total. Pero no podemos olvidar que la mayoría de las personas, la mayoría de los humanos en el planeta, no estamos de acuerdo con esto, no fomentamos esto, no queremos apoyar esto, estamos buscando y cada día luchando por vivir de otra manera, por ofrecer otros paradigmas de vida, por defender nuestros ecosistemas, por defender todas las formas de vida y no solo la humana. Yo creo que este movimiento, o sea, el movimiento otra vez multisectorial, sumamente diverso e intergeneracional, que llamaríamos el movimiento global ecologista, crece cada día más. Entonces, ciertamente, como tú bien decías, estamos en un momento muy duro, muy difícil, pero yo creo también, Sigmarí, que como tú también has dicho y como me contaste que es el trabajo que estás haciendo y en el que estás involucrada, y puedo decir yo desde mi pequeño lugar también en Cabo Rojo, Puerto Rico, al mismo tiempo estamos en un momento que yo creo que es de grandes esperanzas por cada vez más vínculos, más como eslabonamientos entre movimientos, organizaciones, personas en todas partes del mundo que ha sido más y que sigue siendo más explotado por el régimen capitalista, colonial, racista, patriarcal. And I wanted to ask this question. Si pudieras decirle algo a los inversionistas de esencia, cara a cara, what would you say? Preguntaría genuinamente con qué creen que se van a quedar después de tanta destrucción. O sea, ¿para qué quieren las mansiones? ¿Para qué quieren las mansiones si lo que van a tener es una vista a un paisaje arrasado? Porque dicen, hay una gran contradicción aquí, Marí, que para mí es irreconciliable. O sea, esto es un turismo de naturaleza que mata a la naturaleza. ¿Cuál es el objetivo de tú construir 3 megacadenas de hotel para que la gente salga al balcón de sus habitaciones a ver un mar contaminado con escorrentías de pesticidas de los 2 campos de golf?
que también pretenden construir en esencia, que eso se me olvidó al inicio. Van a ir a hacer snorkeling cuando han matado todos los corales, los arrecifes de coral, y la posibilidad de que los manatíes y las tortugas coman en praderas de hierbas marinas que van a haber matado. ¿Para qué? Entonces, ¿en qué consiste la naturaleza en ese turismo de naturaleza so-called? ¿En qué consiste la belleza? Se supone, estos desarrollos de lujo se venden habitualmente con unas premisas estéticas, ¿verdad? De que tú vas a tener acceso a los paisajes más bellos. ¿Qué, ¿Qué paisajes bellos van a quedar después que tú intervienes de manera tan radical en los ciclos de la vida y en los ciclos de la naturaleza que literalmente asfixias cuerpos de agua y con ellos un montón de especies vivas? ¿Qué belleza hay ahí? Yo realmente no lo puedo entender. O sea, para mí eso es probablemente la contradicción más grande y yo no sé si se hacen esta pregunta. O sea, la autorreflexión que supone tú decir, espérate, pero what am I doing? I don't understand what is it that they want. Because if what they want is what they say they want, i.e., natural beauty, i.e., the luxury of waking up to the beautiful sunrise in Cabo Rojo. If that is what they want, how can it possibly make sense that the actions that they take are directed at destroying that natural beauty? That is just, you know, probably my biggest question at a personal level concerning estos así llamados inversionistas. I wanted to ask you because I really want people to get the full picture. Si y Dios quiera que no, ancestors please, todo, universe, pero si se da, si este circo sigue adelante, ¿cómo ves el futuro de Cabo Rojo? Sí, that's an extremely sad panorama. No veo cómo puedan sobrevivir nuestros barrios Poliogea, Las Arenas, El Corozo, que son precisamente los barrios colindantes con esta zona de esencia. No veo cómo puede sobrevivir la idiosincrasia tan propia de las playas de Cabo Rojo, que han sido principalmente visitadas por sus residentes y por gente puertorriqueña que viene a Cabo Rojo a disfrutar de nuestras playas. De todo lo que eso conlleva, el encarecimiento de la vida, la inflación aún más dramática de los costos de vivienda, de los costos de los alimentos, el panorama de contaminación a todos los niveles y de pérdida de hábitats y ecosistemas, la contaminación lumínica, el ruido, la contaminación visual, ¿no? La idea de no poder ya tener las referencias del paisaje que te anclan a tu lugar en el mundo. Eso forma parte de ese proyecto de borradura del que hablábamos hace un rato. Todo eso me resulta un panorama que realmente es terrible, catastrófico para Cabo Rojo. Sería extremadamente difícil que la gente de Cabo Rojo pueda quedarse aquí y que la gente que quiere venir, a la gente boricua que quiere venir a vacacionar en Cabo Rojo o a vivir en Cabo Rojo pueda costear hacerlo. Y bueno, imagínate, y cosas tan tremendas como la gente literalmente se va a quedar sin agua, sin abasto de agua, cuando abra el grifo para
echar agua en su cafetera y hacerse el café de por la mañana, porque no va a haber manera de suplir esa demanda, y eso ya se ha dicho y se ha documentado de mil formas en las ponencias que se han presentado ante la Oficina de Gerencia de Permisos en este proceso de vistas públicas, que como digo, continúa este próximo jueves 13, y aprovecho para exhortar a todas las personas que nos escuchan en tu transmisión, que las vistas se transmiten en vivo. Si usted no puede llegar físicamente a Cabo Rojo, se transmiten en vivo en la página de Facebook del municipio autónomo de Cabo Rojo, y allí puede ver todos los contenidos que se están presentando. Así que sería encarecimiento de la vida y simultáneamente empobrecimiento aún más dramático de nuestra población. I got the chills because that's a sad view of what could potentially happen, and we pray and hope that doesn't happen. But I feel like it's important for people to know what could happen if we don't unite and spread the word, you know. And Así es. I have one last question to end in a better note. Yes. Gracias. ¿Cuál sería, en tu opinión, una mejor alternativa para un desarrollo sostenible en esa región? Mira, varias cosas, y las hemos estado planteando, y esa es una pregunta bien importante, porque ellos tratan de generar esta narrativa que es que nosotros nos oponemos a todo y no hay propuestas, ¿no? Y eso es falso. En Cabo Rojo nosotros tenemos ya una larga tradición establecida y muy funcional de hospederías de pequeña escala y de bien bajo impacto, que se deben fortalecer con realmente inversión pública. Quiere decir inversión del Estado con dinero que pagamos los contribuyentes y los contribuyentes, con inversión pública y un sistema cooperativo que de hecho en Puerto Rico tiene también una tradición muy establecida, y dicho sea de paso, en Cabo Rojo hay una cooperativa sumamente sólida. Así que inversión social y pública en hospederías, negocios, comercios, restaurantes de gente local, de gente caborrojeña o de gente de zonas de áreas limítrofes, con bajo impacto, que se les haga más fácil. Ahora mismo hay un montón de, pues precisamente por todas estas medidas de austeridad neoliberales que hablábamos al principio, se le hace la vida cada vez más imposible al pequeño y mediano comerciante puertorriqueño. Eso, si lo revirtiéramos, aquí en Cabo Rojo hay una larga tradición de gente que precisamente está en ese line of work, diríamos en inglés. Y esto estoy hablando de alternativas dentro del sistema que existe. No estoy, o sea, estoy literalmente hablando de alternativas dentro del sistema económico capitalista, etcétera. Pero dentro del sistema que existe, inversión social y pública, sistemas cooperativos en hospederías y comercios de pequeña y mediana escala, inversión social y pública en áreas que ya están impactadas y en donde hay múltiples edificaciones abandonadas que bien podrían ser revitalizadas, con el objetivo y con unas medidas tomadas desde el Estado y desde el municipio para fomentar que sean utilizadas y regentadas por gente caborrojeña y gente puertorriqueña y gente de la zona suroeste. Cualquiera de esas, fomento, por supuesto, con medidas gubernamentales, quiere decir con medidas públicas, del bien público, del interés público, en la economía local pescadora, ostionera, pichichera, que tiene una larga tradición en Cabo Rojo, como decía, y lo pasan cada vez más difícil con toda la invasión de productos importados. Todas esas y en combinación, me parece a mí también, yo añadiría regulación, definitivamente regulación del fenómeno de alquileres a corto plazo, porque no hemos comentado esto, pero esto está pasando también en Cabo Rojo, como está pasando en todo Puerto Rico, la rampante Airbnbización, yo lo describo así,
Airbnbización de la vida y de los barrios, y que la gente termina teniéndose que ir de sus barrios porque y por lo tanto encareciendo los costos de la vivienda alrededor. Así que eso tendríamos que regularlo. Está pasando en Cabo Rojo también, de manera tal que pueda haber una posibilidad real para la gente de aquí llevar adelante sus pequeños negocios conectados entre sí en redes cooperativas, y que pueda seguir siendo Cabo Rojo un bastión del turismo puertorriqueño, del turismo de puertorriqueños para puertorriqueños, tanto de las islas como de la diáspora. Wow. Creo que ese planteamiento está súper. Y me pregunto, ¿cómo sería si esos créditos contributivos lo inviertan en todo lo que acabas de decir? Exactamente, exactamente. ¿Y por qué no hay un impulso con exenciones a pequeños comerciantes puertorriqueños que quieren empezar su negocio o que quieren fortalecerlo ante todos los desastres naturales y la pandemia y todo lo que nos está pasando en años recientes? ¿Por qué para esa gente, para esta gente, o sea, para nosotros, no hay ni una sola exención? Y sí hay exenciones para quienes ya tienen billones de dólares en sus cuentas de banco. No tiene ningún sentido, francamente, no tiene ningún sentido. ¿Cómo es posible que a la Universidad de Puerto Rico, la principal institución de educación superior pública de Puerto Rico, le hayan recortado un total de 512 millones de dólares de su presupuesto, lo cual fundamentalmente ha desmantelado un montón, porque imagínate, eso es más de la mitad de su presupuesto operacional, y a Esencia se le den 497.7 millones en créditos contributivos. O sea, que las cifras son casi iguales. Y yo creo que ese es un gran ejemplo del disparate que estamos haciendo aquí de prácticamente subastarle el país a billonarios y al mismo tiempo expulsar del país a nuestra gente porque no tienen ni dónde tener acceso a una educación pública digna y valiosa como ha sido hasta ahora. No tienen acceso a servicios de salud. Lo mismo, puedo usar los mismos ejemplos con los cierres masivos de escuelas, puedo usar los mismos ejemplos con los recortes masivos y la privatización rampante del sistema de salud, que ese es un tema enorme en Puerto Rico. Así que estamos ante esa disyuntiva real. ¿Qué vamos a considerar inversión? Para mí, tú subastarle el país a 3 billonarios jamás es inversión social, jamás es progreso, jamás es desarrollo. Es exactamente lo contrario. Y evidentemente, como una organización acá que se llama Espacios Abiertos, usa la expresión que los créditos contributivos son el presupuesto oculto de Puerto Rico. Evidentemente hay presupuesto. La cuestión es a quién estamos destinando el dinero del pueblo de Puerto Rico. Y cómo estamos, no es exactamente recortando porque estamos ahorrándonos ese dinero, es que lo estamos redirigiendo. Le recortamos 512 millones a la Universidad de Puerto Rico y los redirigimos 498 millones a los billonarios de Esencia. Entonces, ¿de verdad ese es el país que queremos? Un país sin universidad pública, sin educación pública superior, que entonces tenga una ciudad de lujo en la que ni tú ni yo vamos a poder ni entrar, y que de paso va a destruir un lugar de enorme valor ecológico y arqueológico. Esa es realmente la disyuntiva en la que estamos, y yo creo que no hay duda que tenemos que asumir cada quien el estudio de esta situación para asumir cada quien su posición, dónde usted va a estar y qué lucha usted va a dar, y contamos con todos ustedes como parte de esta lucha de Defiende a Cabo Rojo. Thank you so much for your time, por la lucha, por todo lo que hacen, en verdad, and we'll stay connected. Awesome, suena súper. I'll be in Puerto Rico soon, so I'll reach out and I'll see you soon. Okay, ay sí, qué chévere. Un abrazo, Silmarí.
All the best. Chao. Bye. You too. Gracias. Protecting our land is protecting our identity. Resistance is not just an act of protest, it's an act of love. Thank you so much for joining us on Grace of Wisdom. If this conversation inspired you, share it. Join the cause. Resistance begins with you. Until next time, and remember, wisdom is rooted in our ancestors. Proteger nuestra tierra es proteger nuestra identidad. La resistencia no es solo un acto de protesta, es un acto de amor. Gracias por acompañarnos en Sabiduría Grise. Si esta conversación te inspiró, compártela, únete a la causa. La resistencia comienza contigo. Hasta la próxima y recuerda, la sabiduría está en nuestras raíces.